Les pido ponernos de pie para recibir a nuestros invitados de honor. Buenas tardes, ya. Tardes. Bienvenido, maestro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Encantado. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Muy buenas tardes. Soy Nicole Huerta, coordinadora adjunta del Programa de Liderazgo en Administración Pública Sinergia. Con gran emoción, a nombre de la comunidad Anáhuac México, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de clausura del proyecto Sinergia por México, Jóvenes Aprendiendo a Legislar, con el maestro Santiago Krill. Para presidir este acto académico, nos acompañan como miembros del Presidium nuestro invitado de honor, el maestro Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados. Un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña el maestro Fernando Rincón Gallardo, vicerrector de Formación Integral. También contamos con la presencia del padre César Hernández Rendón, legionario de Cristo y vicerrector de Formación Integral. La maestra Adriana Hernández Lacroix, directora de Liderazgo y Excelencia Anáhuac. La maestra Fernanda Alviso Figueroa, directora de Relaciones Estudiantiles. Y el maestro José Antonio Gea, director de Desarrollo Institucional. Asimismo, el día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Camacho Gauss, director del Centro Anáhuac de Liderazgo en Política. La doctora Nora Ricalde Alarcón, directora de Vinculación. Y el licenciado Luis Alberto Muela Granados, coordinador de la Federación de Sociedades de Alumnos. Invitados especiales, miembros de la comunidad Anáhuac y todos aquí presentes. Maestro Santiago Krill, es una distinción tenerlo entre nosotros, destacando su disposición en este encuentro. Hoy más que nunca, es evidente que hay una estrecha relación entre la juventud y la política. Cada vez observamos a más jóvenes que no son simples espectadores, sino forjadores del presente y protagonistas del futuro, para trabajar unidos, buscando las herramientas para dialogar, profundizar y conocer mejor el contexto político, económico y social de nuestro país. Derivado de esas inquietudes, incentivamos el proyecto Sinergia por México, Jóvenes Aprendiendo a Legislar, cuyo objetivo es familiarizar a los alumnos con el poder legislativo y específicamente con el proceso de producción normativa para promover la elaboración de un proyecto de iniciativa de ley que sea jurídicamente sólido y socialmente atractivo a fin de que eventualmente pueda ser presentado por alguna de las cámaras legislativas. Por ello, es de suma importancia compartir este espacio para plantear algunos temas del debate sobre la importancia del poder legislativo y la representación política en México sobre la base de una visión de apertura y búsqueda de los marcos explicativos que permitan comprendernos. Maestro Santiago Krill, de nuevo le agradecemos su participación y disposición para compartir este espacio. Bienvenida a esta casa de estudio, reiterándole el aprecio de nuestra universidad. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, escucharemos la semblanza de nuestro invitado de honor. Corre video. Santiago Krill Miranda.
Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Michigan y además cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Fue socio del despacho Noriega y Escobedo, donde ejerció durante 20 años y llegó a ser su socio administrador. Además, fue consultor jurídico y secretario del Consejo Editorial Vuelta, presidida por Octavio Paz, así como de la revista Este País, presidida por Federico Reyes Heroles. En 1993, ocupó el cargo de coordinador jurídico del plebiscito ciudadano de la Ciudad de México. En 1994 a 1996, fue consejero ciudadano. De 1995 a 1996, fue uno de los convocantes y responsables de coordinar el seminario del Castillo de Chapultepec, en donde se logró el acuerdo político que facilitó la reforma política de 1996. De 1997 a 1999, fue diputado federal, vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. De 2000 a 2005, fue el primer secretario de Gobernación de un gobierno de alternancia. De 2006 a 2012, fue presidente del Senado, de su Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario del Grupo de Senadores del PAN. De 2016 a 2017, se desempeñó como diputado constituyente para la formulación, negociación y aprobación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Colaboró en la creación de la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde además fue director de la carrera, jefe de su departamento académico y por casi 20 años profesor de la carrera de Derecho. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Elecciones y actualmente preside la Comisión Política Nacional. Ha sido colaborador de los periódicos Reforma, El Universal y Newsweek, así como de una veintena de diarios al interior de la República Mexicana. Es autor de diversas publicaciones que abordan tópicos jurídicos y políticos. Actualmente es profesor de Teoría de la Constitución y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diputado federal, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y socio fundador del despacho Krill, García y Asociados. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Sin duda, su trayectoria demuestra su gran liderazgo y compromiso por nuestro país. Invito a los alumnos que están parados en la parte posterior, todavía tenemos asientos adelante. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono de este podium al maestro Santiago Krill para dar inicio a este espacio. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí, además acompañado por dos vicerrectores, vicerrector y padre Hernández y Rincón Gallardo, dos directoras, tres directoras y el doctor que también nos acompaña y por supuesto con mi amigo Carlos aquí presente y con todas y todos ustedes. Qué gusto de estar en un lugar del saber, en un lugar donde se forman, en un lugar donde se educan, en un lugar donde su mente se abre a los diversos campos del conocimiento. No hay cuestión más importante en la vida moderna que el saber. Antiguamente se definían a los países por su fortaleza fundamentalmente militar, su fortaleza por sus recursos de carácter natural, recursos naturales, pero hoy en día lo que hace la diferencia entre los países
por su fortaleza, por su presencia en el mundo, por lo que pueden aportar al resto de la humanidad, es el saber y el conocimiento. Vean ustedes lo que acaba de pasar con la pandemia. Empezó a desplazarse desde China hacia todo el mundo y fueron 5 centros de investigación los que en 18 meses produjeron una vacuna o varias vacunas que nos salvaron a todos nosotros. Si eso no es fortaleza, si eso no es poder, el hecho de salvar millones y millones de vidas, yo no sé entonces qué lo es. La soberanía hoy en día, desde mi punto de vista, está en el saber y en el conocimiento. Y por ello me siento muy honrado de estar aquí en la Universidad de Anáhuac, un centro del saber, un centro de excelencia. Sepan ustedes que cuando se reciban, tengan su título cada uno de ustedes, va a poder desarrollar su vida conforme a sus talentos, posibilidades, voluntad, carácter, que es fundamental, y de acuerdo con sus propios sueños y con aquello que son sus propios ideales. Como ustedes están sentados ahí en cada uno de esas butacas, que se ven, por cierto, muy cómodas, en mi época eran de madera, yo también me vi igual que ustedes. Y sí, yo tenía sueños, como seguramente los tienen ustedes, y tenía muchos sueños sobre mi país. No sabía cómo expresarlos, lo que yo veía a mi alrededor no me gustaba. Era un país de casi un solo color, monocolor, de un solo partido que ejercía el poder en todos sus aspectos. El mundo de las libertades, como yo las entendía, no florecían en ese México, menos la libertad de voto, que es prácticamente el comienzo de una democracia. Se da en poder elegir a los gobernantes, en poder ejercer en democracia el voto, el poder tener elecciones auténticas y libres. Y todo esto yo lo iba reflexionando desde que estaba sentado, como lo están ustedes en este momento. Así me formé como abogado, me fui al extranjero a conocer el mundo y otras maneras de ver al mundo, de ver al derecho, que es la ciencia en la cual me he formado. Y seguía yo viendo otros países cuyas democracias eran ya muy avanzadas, por supuesto en Estados Unidos, en Canadá, cuando viajaba a Europa y decía, ¿y México por qué está tan estancado? O sea, ¿qué es lo que le pasa a México? México fue el primer país en América, en el continente americano, en nuestro continente, que tuvo la primera universidad. La primera. Y que tuvo un apogeo en la colonia y que poco a poco se fue desvaneciendo y a perderse, como diría Octavio Paz en su gran laberinto. Empezamos en el siglo XIX a luchar unos contra otros, nos enfrentamos, un país totalmente dividido. ¿Cuál fue el saldo de esa división? El saldo fue que perdimos la mitad de nuestro territorio. ¿Saben lo que es eso? Por estar enfrentados los unos a los otros, defendiendo intereses.
unos legítimos, otros no, de un lado algunos, del otro lado otros. Pero vean ustedes lo que fue nuestra historia ya del México independiente. Vean lo que era México, el México prehispánico. Dense una vuelta y recuerden la grandeza mexicana al ver la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, Palenque, Chichén Itzá, Tulum, todas las grandes culturas prehispánicas que se asentaron en este lugar. Y en la época de la colonia, por los 1520, aquí ya se daban los primeros cursos de filosofía del derecho por Fray Alonso de la Veracruz. Gran pensador. Y así podríamos ir, y sin embargo, cuando fuimos ya a México independiente, vean lo que pasó. División, confrontación, intrigas, azonadas, golpes de Estado y el país desbaratado. Y para rematar, salvo dos periodos más o menos de cierta estabilidad, uno con Juárez y el otro con Díaz, vino una revolución que hoy ya sabemos que costó un poco más de 2 millones de vidas. Así lo concluyó el historiador García Diego, uno de los historiadores más importantes de la revolución. Vino un periodo de cierta estabilidad, cuando se asienta la revolución, cuando se empiezan a crear las nuevas instituciones del México contemporáneo, pero sin democracia. Y luego viene la alternancia, el proceso de transición que nosotros como generación heredamos y empezamos el proceso a construir instituciones. Cada político tiene su propia historia, su propio camino, su propia definición. La mía ha sido el poder construir como obrero, como arquitecto, como ingeniero, muchas de las instituciones modernas del país, junto con integrantes de mi generación, mujeres y hombres. El día de ayer tuvimos una marcha en la defensa del INE. Les platico. Vino la revuelta del zapatismo en el periodo del presidente Salinas, al final. El magnicidio del cardenal Posadas en Jalisco. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio y el país a Salinas se le fue de las manos. Ya no tenía la suficiente legitimidad para poder llevar a cabo un proceso electoral a la antigüita. Y entonces decidió, junto con los partidos de oposición, de entregarle el antiguo IFE a 6 consejeros ciudadanos. Uno de ellos fui yo, me sorprendí, me habló mi antiguo maestro Jorge Carpizo, quienes son abogados seguramente o están estudiando derecho, seguramente han oído hablar de Jorge Carpizo, gran constitucionalista. Me llamó mi antiguo profesor de Derecho Constitucional, era secretario de Gobernación, y me dice: oye, Santiago, queremos entregarle a 6 ciudadanos el manejo y el control del IFE. Yo dije, o sea, como que no estaba yo entendiendo muy bien cuál era el ofrecimiento, cuál era el motivo, la causa. Y me dice, ¿por qué esto tiene ya que cambiar? Me lo dijo Jorge Carpizo. Y nos entrega a nosotros, a Woldenberg, que fue el que habló ayer, a Ortiz Pinchetti, alguien que
es de izquierda, muy cercano hoy en día a López Obrador, es el subprocurador de Asuntos Electorales del país. A Miguel Ángel Granados Chapa, gran periodista, Fernando Certucci, un servidor público de primera, un servidor de Estado, y a Ricardo Pozas Orcasitas, un gran académico de la UNAM, científico. Nos juntamos, pensaron que nos habían invitado como floreros, alguien dice así, ¿verdad? Y nos metimos a fondo. Dijimos, esto no puede seguir así. Concluimos la elección en donde obtiene el triunfo el presidente Zedillo y nos dedicamos por un año en un ejercicio que le llamamos el Seminario del Castillo de Chapultepec. Un año entre presidentes de los partidos, primero todos los de oposición, Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, representando a la izquierda, representando al centro y al PAN, Carlos Castillo, y finalmente Santiago Oñate Laborde, representando al PRI. Y de ahí se logra la gran reforma de 1996, la que rediseña el IFE, prácticamente el actual INE, se crea el Tribunal Electoral y se cambian las reglas de la competencia en las elecciones. Fue en 96. ¿Qué sucede en 97? Ganamos la mayoría opositora. Yo ya, digamos, en mi calidad de diputado, era diputado independiente, así entré a la legislatura 57. En 1997, por vez primera, la oposición gana la mayoría de la Cámara. Les platico todo esto para que ustedes tengan los antecedentes, primero, digamos, de la macrohistoria, por decirlo así, de un país que se ha venido tropezando, que ha querido encontrar su camino, su identidad, su manera de ser, su prosperidad y su bienestar, y no hemos podido todavía afianzar ese camino. Pasando por el siglo XIX, por el siglo XX, y estamos en el siglo XXI. Y en este siglo se nos presenta el enorme reto para quienes coparticipamos en mi generación, en la construcción de las instituciones modernas del país. ¿Cuáles? El INE. ¿Cuál más? El IFAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, el que protege los datos personales. ¿Cuál otro? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy totalmente destrozada, desde la elección de su presidenta, que fue un fraude. Y vean ustedes, recomendó que se aprobara la reforma del presidente López Obrador. Nada más vean ustedes en qué nivel está esa comisión que nos costó tanto trabajo construir tabique por tabique. Así construimos también la Auditoría Superior de la Nación para poder generar un sistema de rendición de cuentas de todo el peso federal, peso de pesos, de moneda, que fuera el gasto del gobierno. De esa misma manera, se constitucionalizó la Agencia de los Datos Nacionales para saber la realidad, porque no se puede gobernar sin tener los datos reales. No son los otros datos, son los reales. ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Cuál es el número de mujeres, de hombres, de jóvenes, de adultos mayores? Marginación y pobreza, ¿en qué regiones? ¿En qué capas sociales? ¿Cómo se van desarrollando los programas sociales? Construimos y constitucionalizamos también el Coneval. Todo esto fue lo que habíamos venido aportando mi generación. Y con el presidente Peña Nieto hicimos el Pacto por México y construimos ahí
el Instituto de Evaluación Educativa, que ya lo canceló López Obrador. Imagínense, ¿cómo se mide lo que no se evalúa? Que me lo expliquen. Imagínense que no tuvieran ustedes exámenes y que les dieran su título. Qué responsabilidad para la institución, pero qué responsabilidad para ustedes. El mundo al revés. Así también consolidamos constitucionalmente la Comisión Federal de Competencia en un país tan desigual como el nuestro. Yo aliento al emprendedor, lo aliento. Creo en un mercado libre vigilado por el Estado. Y tiene que estar vigilado por el Estado por las altas concentraciones que se dan en el capitalismo, porque el capitalismo tiende a concentrar. Esa es la visión liberal, pero la visión liberal en el extremo generalmente concentra, y al concentrar mercados se generan monopolios, y al generarse monopolios, los consumidores, que somos ustedes y nosotros, tenemos productos caros y de mala calidad, y la renta nacional se concentra en muy pocas manos. Y de ahí se genera la desigualdad, la falta de oportunidades, y se explica en buena medida la pobreza. Esa dimensión social en la cual hemos fracasado todos, y yo siendo parte de un gobierno panista, todos. Más o menos la población está la mitad que vive en condiciones de desarrollo y la otra mitad en condiciones de pobreza y de falta de oportunidades. Así está México. Y lleva ya muchas décadas con distintos programas sociales. Nosotros no optamos por los programas de transferencia económica, como sí optó López Obrador, sino programas con un componente educativo, con un componente alimenticio, con un componente de salud, y ni así pudimos avanzar para combatir la pobreza. Entonces, hoy nos encontramos en una circunstancia en donde todas estas instituciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también nos tuvimos la oportunidad de construir, todo esto está en riesgo. Hoy, todo esto está en riesgo. No es algo que yo lo quiera magnificar. No es algo que lo quisiera yo poner, digamos, en el extremo de los extremos. Hoy esto está en riesgo. Está en riesgo todo lo que hemos construido en este último paso de muchas generaciones, de muchas, porque esto es producto de un proceso evolutivo en nuestra historia, en la búsqueda de la democracia, de la libertad y del bien común. Y está en riesgo. La gente pregunta, y yo creo que es una buena pregunta, una pregunta muy válida. ¿Y dónde está la oposición? ¿Cuál es el papel de la oposición? ¿Dónde está? No la vemos. Esto me recuerda una respuesta que dio Kennedy, más o menos cuando se le hacía la misma pregunta, pero un poco en otro sentido. Kennedy, al estar, digamos, escuchando todo el tiempo, oye, ¿qué va a hacer el gobierno por mí? Hasta que dijo Kennedy, ya basta. Basta, basta. ¿Qué vas a hacer tú por el gobierno? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu posición como gobernado? ¿Cuál es tu posición política? Ah, yo no soy político. ¿No eres político? ¿Alguien de este salón no es político? Levante la mano, por favor. Por el hecho de vivir en sociedad, somos seres sociables y el ser sociable nos da justamente la dimensión de la política. Que no sean
políticos profesionales es otra cosa. Pero imagínense ustedes, el gran Aristóteles, cuando define al ser humano, ¿se acuerdan cómo lo define? Sum politikon. ¿Qué quiere decir eso? Animal político. Yo no quiero pensar qué pasa si le quitamos lo de político. ¿En qué nos quedamos? ¿Somos o no somos políticos? ¿Por qué? Porque nos interesa nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistades, que todos podamos salir adelante. El hecho de que yo salga adelante implica que otros muchos salgan adelante. El hecho de que yo tenga éxito implica o debe de implicar que todos los demás lo tengan. El hecho de que podamos vivir en un país y que nos sintamos orgullosos no es de los políticos profesionales. ¿Dónde está la oposición? ¿La estoy viendo? La oposición somos todos. No somos los que estamos en la primera línea de batalla, que lo estamos todos los días. Estamos dando la batalla una y otra vez, sesión por sesión, conteniendo las reformas arbitrarias, regresivas de un México que ya pasó. El presidente queriéndose quedar con el árbitro electoral. Quiere lanzar una propuesta de 60 candidatos para que de esos 60 salgan 7. ¿Saben quién impulsa las candidaturas de esos 60? 30, el titular del Ejecutivo. Los otros 30, no, 20 el titular del Ejecutivo. Los otros 20, la mayoría del Congreso. ¿En manos de quién está? Y el resto, los otros 20, la Suprema Corte de Justicia. Qué fácil, ¿no? Pero ahora imagínense ustedes 60 candidatas y candidatos yendo por todo el país. ¿Ustedes creen que eso se va a partidizar o no? ¿Se partidizó o no la revocación? Que fue finalmente una ratificación. ¿No veían ahí a un partido que estaba diciendo que había que ratificar al gran presidente que tenemos? Pasaría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos como árbitro electoral? Tendríamos incondicionales del partido gobernante y se destroza todo lo que nos ha costado el proceso de transición, porque la transición empieza con la democracia formal y la democracia formal empieza con contando votos. Contando votos. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, en su ser de esencia, lo que lo distingue con el resto de los seres es su racionalidad. Y para ejercer la racionalidad se requiere conocer las opciones. Y por eso el saber es tan importante, porque entre más sepan, más alternativas pueden ver. Pueden distinguir la realidad, lo que es bueno de lo que es malo, y si están más informados, podrán tomar decisiones de mayor calidad. Pero para poder optar entre un camino y otro, se requiere ser libre. Esa es la condición, la racionalidad del ser humano como un valor superior que nos distingue del resto de las especies. Implica el valor de la libertad, que es el valor más sagrado, es lo que nos permite hacernos responsables de nuestra vida y de nuestro destino en la medida que podamos irlo caminando, porque claro, las circunstancias y otros factores
por supuesto, que determinan o predeterminan nuestro camino en la vida. Quienes somos creyentes tiene otra dimensión espiritual, pero volvamos al camino del aquí y ahora, es la libertad. ¿Y cómo se expresa una libertad en una sociedad moderna? Lo primero, ¿cómo se expresa? Con participación ciudadana, votando, participando. Y en todo lo que sucedió ayer, ahí está la oposición. 30 ciudades. La gente, las personas, defendiendo al árbitro electoral, porque al defender el árbitro electoral, fíjense muy bien en el razonamiento. Defendemos la democracia, es decir, el poder optar por quién va a gobernar. Y la opción, teniéndola, nos da una libertad política. Y al tener libertad política, nos hace evidente lo que nos distingue de todos los demás, que es nuestra razón. Vean lo importante que representa la defensa del Instituto Nacional de Elecciones. Aquí no estamos jugando casi todo. Casi todo. Dense cuenta el trabajo que nos ha costado. La primera elección que yo observé, porque empecé observando elecciones, lo observé en Chihuahua 1986, donde no me lo platican. Yo vi cómo la policía en unos vans, en unos coches vans, que les decíamos Julias, no se van a acordar más que mi amigo Carlos y yo, se llevaban, se robaban los votos, las urnas. Luis Álvarez hizo una huelga de hambre por 42 días, ahí estuve, desde esa época. Se conjuntaron todos los intelectuales de izquierdas y derechas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Carlos Monsiváis, todo el ramillete de la intelectualidad dijo, ya basta. Vamos a encontrar la ruta de la democracia. Y a mí me tocó observar muchas otras elecciones, no solamente en México, en el mundo. Observé, por ejemplo, el tránsito de un sistema autoritario a un sistema democrático en Indonesia. Ahí viví unos meses como representante de Naciones Unidas. Me tocó la transición a la democracia de Haití, pobre país en este momento, de Jean-Bertrand Aristide. Ahí estuve. Y fue todo esto lo que me hizo reflexionar cuál debía ser mi papel en este país, en mi circunstancia, lo que le daba sentido y dirección a mi vida. Cada uno de ustedes, estoy seguro que si se rascan a su corazón y a su razón, van a encontrar ese camino. Y no puede ser un camino aislado de la política. Pueden no ser políticos profesionales, pero séanlo en ver por el otro, por su prójimo, y verlo en una unidad, pero ojo, ¿debemos o no estar todos unidos? ¿Qué me responde? ¿Sí o no? Pero ¿cómo nos vamos a unir si pensamos diferente? ¿Cómo? 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 Acuerdo y negociación es parte de la política. ¿Cómo empieza un acuerdo y negociación? ¿Cuál es el primer elemento indispensable de una negociación? Y ya me concentro y termino en el Congreso. ¿Cuál es? El diálogo. ¿Quién lo dijo? Diálogo. Intercambio de ideas. ¿Cómo creen que construimos todas estas instituciones? Con intercambio de ideas, dialogando con
personas que tenían opiniones críticas a lo que nosotros pensábamos y nosotros teníamos opiniones críticas a los que otro pensaba, pero nos sentábamos en mesas plurales y sabíamos intercambiar ideas y llegar a puntos comunes. Es una unidad en la pluralidad y en el respeto a lo que piensa el otro, estemos o no de acuerdo. Es una unidad en la diversidad, no en la unanimidad. Eso no existe en las democracias. Entonces, estos procesos desde el INE hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un espacio de casi 30 años, fueron procesos de negociación por aproximaciones, dos posiciones, una de este lado, otra de otra, y poco a poco. A veces duraban un año, a veces más, a veces menos. ¿Saben cuánto tiempo duró la negociación de la reforma de derechos humanos? Que va incluida, por cierto, la libertad religiosa, aunque no quedó exactamente como queríamos, pero ya cambió el artículo 24 de la Constitución. Duró aproximadamente década y media. De que empezamos a que la concluimos. Y cuando finalmente nos sentamos a redactar el artículo primero de la Constitución, fue por un proceso de negociación larga, difícil, sinuosa. Ninguna negociación es por el mismo camino. Vas por muchos caminos dándole vuelta, te topas con una pared, le das la vuelta, le das otra vuelta y llegamos finalmente a que nuestra Constitución, la Constitución del 17, que fue una Constitución hecha por una filosofía que en aquel momento imperaba, que era la filosofía positivista, la de Augusto Comte, traducida por Gabino Barreda, por cierto, el que crea nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces, el positivismo, como ustedes saben, los abogados, que las normas son normas porque las pone el Estado. Y no, nosotros dijimos ya en esta última reforma, no. Los derechos fundamentales son derechos fundamentales porque son inmanentes al ser humano. Y por lo tanto, el Estado no los otorga, los reconoce. Inclusive en el artículo 29 de la Constitución, cuando estábamos redactándolo, dijimos, a ver, ¿se puede suspender un derecho humano? Si el Estado no lo otorga, ¿cómo lo va a suspender? Entonces, vean ustedes la redacción del 29, quienes son abogados, y verán que lo que dijimos fue, estos derechos humanos y su ejercicio jamás pueden suspenderse. Jamás. Y estos otros, lo que se suspende no es el derecho mismo, es el ejercicio, y de manera temporal. Entonces, en el Congreso de hoy, esto que habíamos llevado a cabo durante 3 décadas, que a mí me había tocado participar, no se puede hacer. ¿Y saben por qué no? Porque no hay diálogo. No hay diálogo. Al presidente le he pedido en innumerables ocasiones que nos podamos sentar a dialogar sobre el principal problema del país, que es la violencia. 140,000 homicidios violentos al día de hoy, 40,000 desapariciones y 14,000 feminicidios. Le dije, presidente, yo estuve como encargado de la seguridad interior del país por 5 años y pudimos en esos 5 años reducir un 30% los índices de violencia. De 14 crímenes violentos que recibimos del presidente Zedillo a 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Ese fue el salto. Algo tenemos que decir.
no puede haber democracia sin la inclusión de minorías. ¿Por qué? Porque el pueblo no es el pueblo de López Obrador. El pueblo somos todos nosotros. Asúmanse como pueblo, como parte del pueblo, como parte actuante de un pueblo actuante, participante. Si no, este país no va a cambiar. Y es por eso que no hay que preguntarse qué puede hacer el gobierno por mí o dónde está la oposición. Ahí estuvo el domingo. Ahí estuvo. Nosotros somos representantes, pero no somos la oposición. En todo caso, representamos. Y el mensaje que quiero dejar el día de hoy es justamente ese. No hay diálogo, no hay negociación, no se le quiere reconocer a la oposición su lugar. Y fíjense la paradoja, es decir, la contradicción, y con esto termino y con una reflexión final. Fíjense la gran paradoja. ¿Alguien sabe de este salón cuántos votos tuvo la oposición en la elección federal del 2021? ¿Alguien sabe? Bueno, tampoco tienen por qué saberlo, ¿eh? Estoy haciendo preguntas que no debía yo de hacer. No es para ponerlos a nadie en evidencia, sino es para resaltar el punto. Y quiero que se lo graben, por favor, que en las discusiones que ustedes tengan, en sus casas, entre ustedes, con gente de Morena, sepan esta cifra y no se les olvide. Son 2 cifras. En votos federales, toda la oposición en su conjunto obtuvimos 23 millones de votos. 23 millones de votos. Y la coalición gobernante de Morena obtuvo un poquito más de 21 millones de votos. Eso, según mis cuentas matemáticas, nos da una mayoría sobre la actual coalición gobernante. Entonces, no solamente asúmanse en su calidad de actores políticos, y quienes quieran asumirse como opositores, séanlo, pero tengan la seguridad en su corazón y en su mente que ya somos mayoría. No porque yo lo diga, no porque ayer tuvimos unas manifestaciones extraordinarias en todo el país, porque en el 21, en las urnas, toda la oposición en conjunto, PAN, PRI, MC, Movimiento Ciudadano y PRD, los 4 partidos tuvimos 23 millones de votos. Entonces, siéntanse seguros. No hay un ser humano que pueda hacer una obra trascendente que no tenga un mínimo de seguridad en sí mismo. Y necesitan tener la seguridad de que son ustedes el factor de cambio y que todo lo que hagan, así sea poner un granito de arena, eso tiene un valor trascendente en la gran obra de este país. Termino. Decía Carlos Castillo Peraza, con un ejemplo que yo creo que viene hoy perfecto para concluir. Decía que en una ocasión iba un arquitecto de una de las grandes catedrales de Europa, que era la Catedral de Chartres. Estamos hablando en la Edad Media, 1200 y fracción. Plena Edad Media, se estaban construyendo las catedrales góticas, de esas no sé si han ido, si las han visto en videos, en fotografías, pero son las grandes catedrales con unos vitrales extraordinarios y que llaman a un recogimiento espiritual, sea uno creyente o no creyente. Cuando se entra a una catedral gótica
de esta naturaleza, Notre Dame es otra, la Catedral de Colonia, que por cierto fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida después, y muchas otras catedrales dan ese efecto. Grandes arquitectos y grandes obras duraban inclusive 100 años, 80 años en la construcción de estas grandes catedrales. Y eran hechas generalmente por frailes, que eran los arquitectos, y los arquitectos de las órdenes de aquella época que construían las catedrales góticas. Un día iba caminando, y así nos platicaba Carlos Castillo Peraza, iba caminando un arquitecto, viendo cómo estaban ya construyéndose los contrafuertes de la Catedral de Chartres, y vio una cuadrilla de obreros que estaban poniendo un tabique o una piedra sobre otra piedra y una sobre otra. Y quería saber el arquitecto qué estaban haciendo. Claro, y el arquitecto, pues con todos sus arquitectos detrás, iba viendo la obra, iba revisando que todo estuviera muy bien, y les pregunta: ¿y ustedes qué están haciendo? Y se le queda viendo uno de los obreros. La respuesta que hubiese esperado el arquitecto: estoy poniendo una piedra sobre otra piedra para construir un contrafuerte. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Qué creen que les respondió el obrero? Dice: me preguntas a mí, tú arquitecto, tú que eres el jefe de esta obra, me preguntas a mí qué estoy haciendo. Dice: yo soy constructor de catedrales. Fíjense muy bien qué implica la respuesta. Alguien que su función es poner una piedra sobre otra piedra. Pero él se asumía como constructor de catedrales. En cada uno de ustedes, por pequeña que pueda ser su aportación personal en la construcción de un país mejor, que digan: es un granito de arena, nadie se va a dar cuenta, no importa. Es lo mismo que el obrero. Estaba poniendo un tabique, una piedra. No tenía otra función. Pero sin esa función, la catedral no se construye. Y si algo le hace falta a mi país, a mi querido México, es la participación de cada una y uno de ustedes. Por más pequeña, por más mínima. Y entonces, si alguien pasa y les dice: ¿y tú quién eres? Tienen que responder: yo. Si a mí me lo preguntas, yo soy constructor de México. Muchas gracias. Maestro Santiago Krill, le agradecemos por tan interesante ponencia, en la cual presentó de manera clara, concisa y puntual las principales oportunidades y retos a los que se enfrenta el Poder Legislativo. Nuevamente le agradecemos y le pido a quienes nos acompañan un fuerte aplauso para nuestro ponente.
A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas. Les pedimos que los que quieran participar alcen su mano y les haremos llegar el micrófono a cada uno de ustedes. Para efectos prácticos, daremos la palabra a 3 participantes para que el maestro Santiago Krill conteste sus preguntas y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias antes que nada por darse el tiempo de darnos esta ponencia. Soy Dulce María Ojeda, estudiante de la licenciatura de Derecho, actualmente cursando el 5º semestre, y mi pregunta va enfocada a, de acuerdo con usted y dentro de la Cámara de Diputados, ¿cómo observa la posible reforma en cómo nos afecta o beneficia? Muchas gracias. Me imagino que te refieres a la reforma electoral, ¿sí? Mira, tiene varias afectaciones desde un punto de vista muy graves. La primera es que anula al árbitro electoral. ¿Cómo lo anula? Lo anula sometiéndolo a un proceso de elección como si fuera candidatos de un partido político a nivel nacional. Entonces, tú imagínate 60 candidatas o candidatos haciendo campaña por todo el país. Los únicos que tienen una fuerza de despliegue nacional son los partidos políticos. Entonces, tú imagínate a alguien que va a hacer campaña. ¿Qué se va a comprometer con la ciudadanía? ¿Cuál va a ser su compromiso? ¿Que va a ser un árbitro electoral imparcial? ¿Y si lo está apoyando un partido? ¿Y si tiene que hacer compromisos? ¿Puede una elección de esta naturaleza quitarle el componente partidista? Yo digo que no. Y de saque, el presidente tendría ya mayoría en el impulso de estas 60 candidaturas porque 40 serían de impulso de él o de su partido. Entonces, un órgano politizado de esta manera no puede cumplir las funciones de un árbitro electoral. Es como si un árbitro le fuera a un equipo de fútbol y constantemente no le marcara penaltis, fueras de lugar, qué sé yo, faltas, y que con eso le estuviera ayude y ayude. ¿Podría ganar el otro? Pues en condiciones verdaderamente excepcionales o milagrosas, pues puede ser que sí, pero en lo normal gana el otro partido, pues se ha ganado por cuando se marca un penalti. Imagínate tú lo que es un árbitro electoral sesgado. Pero tiene otra cuestión gravísima la reforma electoral del presidente López Obrador, que es la siguiente. Quiere imponer una fórmula para acabar con las minorías políticas, que esto es lo más grave. Si en este proceso largo de transición política hemos aprendido algo, es que todas las voces deben de estar claramente representadas. Si un partido es el que va a ir mayoriteando, como es el caso si hoy se fuera a armar esto, pues es obvio que si nos ponemos de acuerdo toda la oposición, pues apenas le podemos competir, pero el otro va a ser de Morena. Y entonces, ¿dónde están el resto de los partidos? Porque claro, lo podemos hacer en conjunto, pero eso no va a necesariamente traducirse en votos de la minoría. Entonces, el segundo problema que yo veo es no solamente sesga al árbitro electoral, sino que a su vez acalla la pluralidad que hoy existe en el país y la diversidad. Y finalmente,
¿qué es lo que está tratando de hacer López Obrador? Y esto hay que decirlo con mucha claridad: concentrar el poder. El proceso que ha venido dándose en el país en estos primeros 4 años de gobierno es un proceso de concentración del poder. Desde concentrar las nóminas de los maestros en la tesorería hasta concentrar la distribución de medicinas. Y vean ustedes, nos quedamos cortos de medicinas. Ustedes mismos, dense cuenta en sus casas, sus familias. Quiere controlar al aeropuerto central de la Ciudad de México. Y vean ustedes, nos quedamos sin el gran aeropuerto y el segundo aeropuerto, que es el AIFA, pues no funciona. ¿Qué más quiere controlar? Quiere controlar toda la seguridad pública, dándole toda la fuerza y el poder a los militares. O sea, estamos regresando décadas y décadas en lo que ha sido el proceso histórico del país. Ha querido controlar al Poder Judicial, inclusive hasta un ministro. Lo chantajearon para que renunciara. Y no puedo utilizar otra palabra, creo que esta es la correcta. Le dijeron, o te sales o tus hermanos acaban en la cárcel. Sin motivo, ¿eh? ¿Tiene diálogo? No, no le interesa tener diálogo. A sus iniciativas no se les mueve una sola coma. Entonces, esto debe verse en el contexto amplio. O sea, es la reforma para controlar al árbitro. Es la reforma para quedarse con los equipos ganadores. Es la reforma para quedarse con la cancha de juego. Es la reforma para quedarse con el estadio. Y es la reforma para quedarse con el poder político del país. Es lo que se está jugando. Y además esto es algo que viene dándose en una ola mucho más importante de lo que es nuestra visión de país. Es una ola mundial. Ustedes ya vieron a Trump cuando no quiso reconocer elecciones. Algo muy similar con López Obrador en el 2006. Muy similar. No más que allá sus instituciones están más consolidadas. Y estos procesos ya los vimos en Venezuela. Ahora lo estamos viendo en Nicaragua. Daniel Ortega encarceló a 7 de sus competidores en la elección que acaba de pasar. Y él y su mujer son los que gobiernan Nicaragua. Entonces, en este contexto hay que ver este debate. En este contexto hay que asumir nuestra participación, porque no podemos pecar de ingenuos. Menos ahora. Y por eso esta batalla es fundamental y fundamental que la ganemos. Y por supuesto mi partido, y yo confío que la oposición en conjunto podamos frenarla, al menos la reforma constitucional, que sería la más grave. Estaremos en la primera línea de defensa, como lo estuvimos en la reforma eléctrica y como lo hemos estado en otras reformas, y cuando no hemos podido frenarlas, hacemos nuestras acciones de inconstitucionalidad o controversias ante la Suprema Corte de Justicia, alentamos los amparos para frenarlas, como está suspendida la militarización por una jueza de distrito. Fíjense ustedes, el valor y la valentía de esa jueza, o el valor y la valentía de los jueces que han frenado la reforma eléctrica, suspendiendo sus efectos a nivel general. Entonces, hay mexicanas y mexicanos que están dando su batalla, unos con más responsabilidad y otros con menos. Pero la idea central que yo quiero dejar hoy aquí es que todos tenemos un papel y una función que desarrollar. Muchas gracias, Dulce.
Muy buenas tardes, maestro. Antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que sus palabras fueron bastante elocuentes, muy bien preparadas, al lugar a dudas. Y la pregunta concreta que tengo es, ¿con qué herramientas cuenta el Poder Legislativo para fortalecer el vínculo entre los representantes y sus representados? Y bueno, en ese sentido, la implementación de un parlamento abierto que no solo sea transparente, sino que rinda cuentas e involucre a la sociedad en la toma de decisiones. ¿Sería esta una alternativa adecuada? Muchas gracias. ¿Tu nombre? Alan. Aldo. Alan, perdón. Muy bien, Alan. Mira, hay muchas maneras de que un representante esté en contacto con sus representados. Como tú sabes, hay dos tipos de elección en México. Unos son electos por el principio de mayoría y tienen sus distritos. Entonces, una de las obligaciones primordiales de quienes son electos por distritos es representar a quienes los eligieron en esos distritos. Pero ya cuando eres representante, no representas solamente a los que te eligieron, representas a tu distrito en todo el proceso legislativo y de acuerdo con tu agenda que planteaste al elector y que ese elector votó por ti, y asumes, como ganaste la mayoría, que tienes que desarrollar esa agenda, claro, compaginándola con otras agendas de otros representantes, y ese es el proceso político que finalmente da una pieza de carácter legislativo, que tiene que ver además con esa oferta, pero también con tu plataforma partidista. Y por eso es tan importante que conozcan las plataformas de los partidos. Es fundamental. ¿Dónde está parado el PAN? ¿Dónde está parado el PRD? ¿Dónde está parado Morena en los grandes temas nacionales? ¿Dónde está parado el PRI? En los grandes temas nacionales. Entonces, lo primero es estar en contacto con tu distrito. Si eres plurinominal, como lo soy yo, nuestra función es un poco distinta porque no tenemos que regresar a un distrito en lo particular. Yo fui electo en una de las circunscripciones, que es la cuarta, y entonces a mí lo que me corresponde fundamentalmente es difundir y estar en contacto ya a nivel nacional, porque la representación que tenemos es nacional y dependiendo del liderazgo que cada quien ejerza, es exponiendo los puntos de vista de la plataforma votada por el PAN, o sea, para el PAN, y estar en contacto lo más frecuente que se pueda a través de medios masivos de comunicación. Ya la democracia directa estilo Grecia, pues ya es imposible. Entonces, a través de los medios, hoy en día a través de los posicionamientos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo, y por supuesto los medios electrónicos, los medios impresos, y estar constantemente en el debate nacional para exponer lo que comprometimos y que lo estamos cumpliendo como representantes populares. Ahora, ya en la creación de lo que es una pieza legislativa, el Parlamento abierto viene a reforzar esto, porque se abre el tema, digamos, reforma energética o eléctrica. Y entonces la sociedad va, los representantes sociales van, dan su punto de vista y poco a poco se va construyendo o reconstruyendo el proyecto original de las iniciativas que nosotros estamos constantemente presentando, que presenta el presidente o que presentan los congresos locales. Entonces, es toda, digamos, todo un diseño que va, digamos, de manera integral caminando. No hay una sola vía, son muchas vías, pero lo que uno tiene que estar es tratando de tener el sentir de la gente muy cercano. O sea, cuando estamos en la Cámara, el sentimiento que debe estar presente siempre en nosotros es que no somos nosotros, aunque sí lo somos.
porque yo sigo siendo Santiago Krill, pero que somos representantes. Cuando yo asumo mis funciones como presidente de la Cámara y por lo tanto presidente del Congreso mexicano y por lo tanto representante del Poder Legislativo del país, claro que soy yo de carne y hueso, pero mis funciones es cumplir exactamente con lo que dice la Constitución para mis funciones y lo que dice mi ordenamiento parlamentario. Les doy dos ejemplos. Estamos discutiendo la prórroga de la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y el presidente se le ocurre que iba a lanzar una consulta, no sé si se acuerdan ustedes de esto. No, que él iba a consultar al pueblo, a ver qué decía el pueblo. Le dije, no, presidente, usted no puede consultar algo que está en proceso legislativo porque es una invasión de competencias, es una invasión a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros fuimos electos y además nos hemos elegido como constituyente permanente, que es la máxima autoridad del país, para producir o no una reforma electoral y usted no tiene nada que decir. Ya dijo lo que tuvo que decir en su momento. Que además, fíjense ustedes la cosa que hizo. La iniciativa la presentó una diputada del PRI y en una mañanera dijo que era de él. Una cosa de las que suelen suceder por las mañanas. Entonces, la respuesta larga, corta, es estar en contacto permanente, sea a través de parlamentos abiertos, sea a través de visitas a los distritos, quienes son electos por mayoría relativa, y a través de los medios de comunicación, a todos los que somos diputados de representación proporcional. Así es. Gracias. Hola, maestro. Yo soy Ana Cecilia Colín, estudiante del tercer semestre de la carrera de Derecho. Y primero que nada, me gustaría agradecerle por la ponencia y por inspirarnos a construir un México mejor. Y me gustaría preguntarle, ¿usted cómo observa el panorama para las elecciones presidenciales del 2023? Saber si cree posible una coalición y, claro, saber si a usted le gustaría contender, conociendo su amplia trayectoria. Muchas gracias. Mira, en las elecciones del 23 vamos a ir en coalición y vamos a formar un polo opositor. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad. Y aquí lo que cuenta, y miren que lo dice alguien que tengo ya casi más de un cuarto de siglo en el PAN, como militante del PAN, aquí lo que cuenta es México, no es mi partido. ¿Por qué? Porque estamos nosotros para servir al país. Esa es la motivación que tenemos. Entonces, mi partido puede tener muchos intereses de otra naturaleza o inclusive grupos de mi partido, pero para mí lo más importante es construir una alianza en el 23 para el Estado de México y para Coahuila y demostrar en los hechos y en las urnas que podemos frenar a un régimen que tiene una visión pues de destrucción de lo que hemos venido construyendo a lo largo de estas últimas décadas. Y cuando digo destrucción, también quiero decir destrucción del bien común, destrucción de la modernidad que queríamos lograr en este largo proceso de transición. Entonces, vamos a buscar, por supuesto, y yo haré todo lo que esté en mí, todo es todo, para que esa coalición esté puesta y esté lista para competir en un estado tan importante como es el Estado de México y ganarlo. Y que sea, digamos, un paso fundamental para la construcción del gran polo opositor para contender en el 24. Me gustaría a mí encabezar la candidatura del PAN y el polo opositor, por supuesto que sí. Yo estoy listo. Estoy decidido, estoy listo, pero para poder hacerlo, y esto lo quiero decir con mucha claridad, primero tenemos que tener el polo opositor.
Entonces, en este momento me asumo como alguien que está poniendo los tabiques de ese polo opositor. Lo empecé desde el 2019, desde que me di cuenta de que esto venía muy mal, y me ha tocado pues ser obrero en la construcción de este polo opositor, y lo vamos a forjar. Me siento seguro de ello, seguro de lo que les estoy yo diciendo. Siéntanse ustedes seguras y seguros de que esto lo vamos a lograr. Este país no puede quedar en manos de esta gente, no puede quedar en manos de una sola persona que en las mañanas se elige como el gran juzgador del bien y el mal, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, de cuál es el pueblo bueno y cuál es el pueblo malo, de quiénes son los vendepatrias y quiénes son los leales a la patria. No, ese México no es mi México. Puede ser que sea su México, pero el mío no lo es. Y voy a hacer todo lo que esté en mí, en mi fuerza, en mi experiencia, en mi inteligencia, en mi corazón y mi pasión para que esto no ocurra. Y yo estoy convencido de que no va a ocurrir. Y si me toca ser el general, seré el general. Pero si me toca ser el soldado raso, ahí estaré también. Muchas gracias, maestro, por seguir compartiendo con nosotros su visión y experiencia que definitivamente nos suman para crear nuestro propio camino y fortalecer nuestro país. A continuación, le cedo el micrófono al maestro Fernando Rincón Gallardo para que nos dé unas palabras de cierre. Un fuerte aplauso, por favor. Para cerrar esta tarde que hemos compartido contigo, Santiago, quisiera agradecerte no solo por haberte tomado el tiempo de venir a esta casa de estudios, tu casa, por haber compartido con nosotros estas ideas y esta pasión que llevas por dentro hacia México, ¿no? y el compromiso que tienes con nuestro país, sino también agradecerte la construcción de las instituciones que tenemos ahora. Quizá muchos no lo sabíamos, ¿no? Decías, bueno, pues apareció el INE y nació el INE, y no valoramos el trabajo de tantas personas que han estado día y noche, un año, otro año. Hablabas que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron 15 años de discusiones. Pues agradecerte todo ese trabajo, quizá oculto, quizá desconocido, pero que al final del día el resultado es el México que conocemos hoy. Gracias por habernos refrescado la memoria de la grandeza que tiene este país. Somos mucho más grandes de lo que podemos imaginar, no solo en los recursos naturales, en lo que la geografía de México puede ofrecer, sino en lo que los mexicanos podemos llegar a ser si somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos. Y creo que retomo dos de las ideas que creo que más insististe a lo largo de tu ponencia, que es la responsabilidad está en nuestras manos, particularmente en las manos de ustedes jóvenes. Hoy por hoy, no puede haber cabida, como nunca la ha habido, pero particularmente hoy, a la apatía, al pensar que le toca a otro, ¿no? Al pensar que yo simplemente soy un espectador de lo que sucede en este país, y no solamente me refiero al ámbito político, electoral, a las reformas, a lo que sucede con tu vida, con tu entorno. Es tiempo de que asumamos la responsabilidad que tenemos para transformar nuestro entorno. Chiquito, a lo mejor hoy por hoy como universitarios, pero que realmente asumamos ese compromiso de transformar el entorno y de ser los líderes de acción positiva que esta universidad busca formar en cada uno de ustedes. Y eso no hay que esperar al día de mañana en el que ya esté en el mercado laboral, en el que ya esté trabajando, en el que ya soy un político, o soy miembro de un despacho de abogados, o la profesión que cada uno de ustedes quiera asumir. Se comienza en el aquí y ahora, transformando tu pequeño entorno, tu facultad, tu escuela, tu salón, tu grupo de amigos, etcétera. Pero no cabe más la apatía. No cabe más el pensar que es alguien más, es otro el que tiene que resolver. Son los políticos los que tienen que resolver. Me gustó mucho la idea. ¿Dónde está el bloque opositor? Está aquí enfrente, aquí estamos.
Insisto, no solo pensando en el ámbito político, aunque también, pero aquí estamos los que podemos ir transformando si realmente nos comprometemos. Y la segunda idea que me gustaría resaltar, Santiago, de todo lo que nos has compartido, es dejarnos claro que no existe camino fácil y rápido. Si queremos construir algo que valga la pena, hablaba Santiago de las grandes catedrales góticas que se tardaban 100, 120 o más años, dependiendo cómo estaba la cosa. Si queremos construir algo que valga la pena en nuestra vida, no existe el camino fácil, aunque la cultura en la que estamos inmersos nos dice que todo tiene que ser abre fácil, que no me tiene que costar esfuerzo, ¿no? Baje usted de peso, 20 kilos, tómese esta pastilla y ya verá que, ¿no? ¿Quieres estar con el cuerpo marcado y no sé qué? Haz estos 2 ejercicios que hacen el ejercicio por ti. No existe. No es verdad. Asumamos el compromiso y no nos dejemos vencer por los fracasos aparentes. Quizá si la generación de políticos de Santiago se hubiera dejado vencer por el fracaso aparente, no tendríamos un INE, no tendríamos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tendríamos un INIFAI y todas las otras instituciones que él mencionó. Creyó en una convicción y se mantuvo en el camino hasta alcanzar el fruto, hasta alcanzar el resultado. No seamos fáciles a pensar que por un pequeño fracaso o grande ya no hay nada que hacer. Al contrario, reflexionemos qué podemos aprender de ese setback, de ese fracaso, de esa complicación y lanzarnos con nuevos bríos. Creo que ese puede ser el compromiso que asumamos, Santiago, de todo lo que nos has dicho, de ser verdaderamente el bloque opositor, de ser verdaderamente los líderes de acción positiva que esta universidad busca formar y sobre todo ser mejores personas, que es lo que esta universidad verdaderamente insiste. Muchísimas gracias por acompañarnos, Santiago, por tus palabras. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Fernando, por sus palabras. A continuación, invitamos al maestro Santiago Krill a firmar el libro de honor del programa de liderazgo en Administración Pública Sinergia.
A continuación, le pedimos a nuestro invitado de honor nos lea su mensaje. Queridos directivos y alumnos de esta Universidad Centro del Saber, con la confianza de que cada una y uno de ustedes se asumirá como constructores del México de hoy y del mañana, agradezco infinitamente la invitación que me han hecho de estar aquí con todos ustedes. Santiago Krill, muchas gracias. En muestra de nuestro agradecimiento, el Padre César hará entrega de regalo institucional y de un reconocimiento a nuestro invitado de honor por su valiosa participación en esta conferencia. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, invito a nuestros invitados de honor a bajar al auditorio para hacer la foto institucional con los alumnos. Sí, aquí mismo. Le pido a los alumnos permanecer en sus lugares para la foto de la toma institucional. Muchas gracias. Parados es la mejor opción. Muy bien. Sentados, por favor. Todos mirando al frente, por favor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les pido por favor nos esperen para poder despedir a nuestros invitados de honor. Muchas gracias. Tal vez